Y lo que también es increíble, hace, como ustedes saben, un poco más de 40 años que estoy en televisión y todos los días hablamos de violencia, violencia y cada vez más violencia. Y me dice, mamá, no van a quedar más mujeres en este mundo. Y vos decís, ¿qué es? Porque hoy se denuncia, porque hay cámaras, porque las ves, pero las muertes son terribles. Y hoy el 25 de noviembre es una fecha muy importante contra la violencia hacia la mujer. Aquí estamos, niñas y mujeres. Matilde Bordón, representante del Banco Mundial. Hola Matilde, ¿cómo estás? Hola Pelusa, muchas gracias por invitarme. Por favor, bienvenida. ¿Nos podés contar a partir de hoy qué sucede y cómo podemos involucrarnos con esto que es una pandemia? Absolutamente, es una de las grandes pandemias de este mundo, como lo mencionabas. Bueno, hoy empieza y hoy no puedo decir se celebra, pero es el día que comienza una campaña iniciada en el 2008 por Naciones Unidas para concientizar a la población sobre esta pandemia tan terrible que es el crimen y la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces lo que se pretende durante los próximos días es poder concientizar a la población sobre esto que está ocurriendo a nivel global, regional y en Paraguay, que es la violencia contra las mujeres. Increíblemente que todavía tengamos que hablar de estos temas, pero es importante crear conciencia. Es importante crear conciencia, saber a quién llegamos, quiénes nos escuchan. Hemos sabido de manifestaciones en donde el mismo golpeador formaba parte de una manifestación contra la violencia, desafiando todo y burlándose de todo. Cuando uno habla de conciencia, ¿a quién queremos llegar realmente? ¿Una mujer educada, una niña, no va a permitir un abuso? Hay que llegar a todos. Lo que hemos visto estudiándolo a través del Banco Mundial y distintas instituciones que se dedican un poco a estos temas y a estudiar estos temas, es que el crimen contra la mujer y la niñez no tiene espacios geográficos ni niveles socioculturales. Ocurren a través de los distintos niveles socioculturales y no tiene geografía. Cuando uno mira los datos específicamente en Paraguay, se ve que esto ocurre en todos los ámbitos. Para dar algunos datos que me parecen interesantes, es que desde el 2019 al 2022 ocurre un caso de feminicidio, que es el hecho de matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer cada 10 días. O sea, cada 10 días ocurre un feminicidio en el país. Y esto ha aumentado. Este año hubieron aproximadamente, en lo que lleva del año, desde enero hasta septiembre, 30 casos de feminicidio, 6 más de los que ocurrieron el año pasado. O sea que es una pandemia que va en aumento. Entonces, este mensaje tiene que llegar a toda la población, a mujeres y a hombres, a niñas y a niños. Tiene que ver con lo que uno enseña en sus casas, tiene que ver con lo que se enseña en el colegio, pero también con los mensajes de lo que es y no es permitido en términos, uno lo que ve que es una pandemia y un hecho que está naturalizado. Hay que desnaturalizar el tema de la violencia, tanto física como verbal, hacia la mujer y las niñas. Matilde, estos hechos de violencia son comúnmente visibilizados por nosotros los medios de comunicación, ¿verdad? De un tiempo a esta parte tiene una principal atención el hecho de la violencia contra la mujer por parte de los medios de comunicación. ¿Esto significa de repente que hay más casos de violencia contra la mujer hoy día o anteriormente eran los mismos y no teníamos registros nada más? Puede ser una combinación, pero es interesante lo que decís y por eso la importancia de los datos. Se ha tomado conciencia de que este es un tema grave, se habla cada vez más. Y entonces es importante los datos, como vos decís. Es difícil, se puede ver que en los últimos años ha ido en aumento, pero lo que hay que apoyar es la recolección de los datos, porque es importante. Y nosotros desde el Banco Mundial estamos apoyando el Observatorio de la Mujer, es una plataforma que dirige el Ministerio de la Mujer, que es para recolectar datos, para poder tener información de cuántos casos hay, dónde ocurren, cuáles son las características de aquel que comete el crimen y aquella mujer o niña que recibe el crimen. Lo que hemos visto es que el crimen de feminicidios lo realizan chicos jóvenes, gente joven, y de manera muy violenta, y que el 95% de los casos de feminicidios son personas que son conocidas de la víctima, tanto familiares como amigos y conocidos. Y entender cómo ocurren los hechos, entender los datos es importante, primero para visibilizar el tema que mencionabas a través de los distintos canales que puedan ocurrir, pero también para prevenir que estos hechos ocurran y para crear políticas públicas que estén diseñadas específicamente a cómo ocurren estos casos en la realidad. Y entonces
es muy importante hablar del tema, pero también tener datos específicos de cómo ocurren y dónde ocurren. Matilde, con estos datos, porque yo siempre digo, claro, es importante dónde te crías, tu contexto y tu familia. Pero hay muchos casos que realmente no tienen nada que ver este violento con la familia a la cual la crió. Familias divinas, padres pacíficos, hombres que amaron a sus hijos y los chicos son violentos. ¿Qué porcentaje hay de estos que no forman parte de un contexto violento? Sí, no te podría, no tengo datos en este momento de cuánto aquellos que cometen estos crímenes vienen de familias violentas o no violentas, pero está estudiado psicológicamente que aquellos niños que se crían en familias violentas, en familias donde permiten la violencia tanto física como verbal, tienen mayor predisposición a naturalizar estos hechos. Y aquellos niños que son criados en familias donde no se tolera la violencia hacia la mujer y hacia los niños, tienen otro contexto. Pero no te podría decir los datos. Lo que sí está probado desde el punto de vista psicológico es que la no tolerancia a estos hechos juegan un rol importante en la prevención. Ahora, como campaña también, ¿ustedes cuál creen que es el mejor método para que las mujeres y los hombres también tomen conciencia, porque está muy normalizada la violencia verbal y la psicológica, que pasa como normal, que es celoso nomás, que tiene nomás un carácter especial? ¿Cómo le haces entender a las chicas, verdad? Porque generalmente también empiezan en noviazgo juvenil eso. ¿Cuál sería un método para que les entre en la cabeza que no es normal nada de eso? Hablar del tema en todos los ámbitos, en el colegio, en la familia, desde las instituciones donde nos toca liderar, las mujeres y los hombres también. Yo creo que el rol de los hombres acá es fundamental, que esto no sea una agenda solo de mujeres, que las mujeres podamos hablar de que esto no puede ser permitido, sino que los mismos hombres, hoy se habla de las nuevas masculinidades, es decir, que los hombres tengan otra actitud hacia las mujeres. Entonces, hablar, mencionar una y otra vez que no es normal, que no es permitido, que esto no tiene que ser así, que no tiene que ocurrir, que las mujeres se animen a denunciar. Lo que vemos es que muchas mujeres tienen miedo y acá por eso también todas las políticas que tienen que ver con el empoderamiento de la mujer, para que la mujer pueda acceder al mercado laboral, que tenga trabajo. En la pandemia del COVID, los casos de feminicidio y de violencia contra la mujer se incrementaron porque justamente estaban en un mismo ámbito familiar. La mujer no tenía salida durmiendo laboral. con el enemigo. Absolutamente. Matilde, perdón, esta campaña, llamémosle, que arranca hoy y termina el 10 de diciembre, ¿cómo van a hacer para concienciar a la gente? Hay distintos métodos. En esta campaña en particular, todos los años se elige como un ángulo diferente para promover. Este año se ha decidido promover de revalorizar a quienes son activistas en estos temas. Hay muchísimas hombres y mujeres que dedican su vida a esto, a concientizar. Entonces hay que revalorizar. Muchas veces son criticados, ¿no? Y criticadas son mujeres feministas que tienen esta agenda, que están en contra de los hombres. Y hay que reivindicar, y un poco esta campaña tiende a reivindicar y valorizar a todas estas jóvenes, hombres y mujeres, y personas que dedican su vida a hacer que este mundo sea, estas brechas de género, esta violencia que existe desaparezca, en un mundo donde es increíble que todavía tengamos que hablar de estos temas, pero es necesario. Entonces, concientizar a través, creo que los medios de comunicación cumplan un rol clave en hablar por la llegada que tienen ustedes, y entonces seguir comunicando que esto no está bien, que hay canales y hay lugares donde a los cuales las mujeres pueden acceder para poder denunciar estos hechos. Freddy, Matilde, la cuestión, ¿qué hacemos con el Estado? Porque muchas veces las mujeres justamente que son víctimas, o los familiares de las mujeres que son víctimas, mencionan que no encuentran esa respuesta por parte del Estado y que son hasta vulneradas nuevamente en sus derechos por el Estado, que no les hace caso, que las ningunea, que cajonea los expedientes. ¿Qué se hace con eso? Hay que fortalecer las instituciones, y estos son procesos a veces largos, pero donde el Banco Mundial y algunas de las instituciones también de Naciones Unidas tienen un rol importante. Fortalecer las instituciones para también concientizar al sector público de la relevancia de esto, que la no acción puede causar una muerte, que la no acción en el momento indicado puede causar que esa mujer o esa niña que lo denunció pueda sufrir un crimen y un feminicidio. Claro. Ahí por eso es importante fortalecer todas las instituciones, tanto de la justicia, las fiscalías, la policía, el Ministerio de la Mujer,
Y el rol de la prevención es claro, porque no hay que actuar después, hay que actuar antes de eso. Sí, hablar de la prevención, pero me parece tan importante también hablar de esa importancia de la contención psicológica de las víctimas que también viven esto, ¿verdad? Absolutamente ambas, la prevención y luego el apoyo a quienes fueron víctimas para que se puedan reinsertar y para que las vidas de esas mujeres y de esas niñas no pierdan futuro, porque eso es lo que también observamos. Lo que vemos también y que sí tenemos datos es que casi el 80% de los casos son mujeres en edad que sufren feminicidios, son mujeres en edad reproductiva y en edad productiva, y la mayoría de ellas madres, o sea que quedan niños huérfanos a raíz de estos feminicidios, cada vez más, creando un conflicto social terrible, niños huérfanos a los cuales se les destruye la vida para siempre. Pero por eso, digamos, ambas la prevención y la acción rápida, pero más la prevención, diría, es fundamental, y acá todos los actores de la sociedad tienen que trabajar juntos, y por eso esta campaña llama a la sociedad civil, al sector privado, a las empresas, que también se hable de esto en las organizaciones, como parte de, digamos, de las campañas y de la capacitación que se da a los empleados desde el Estado, desde los roles también de los individuos, a la tolerancia cero a estos temas. Matilde Bordón, representante del Banco Mundial, nos vino a hablar de esta campaña que inicia hoy hasta el 10 de diciembre, 16 días de activismo para poner fin contra la violencia hacia las mujeres y niñas. Y lo que decía Yuyu, la parte psicológica era fundamental. Yo recuerdo cuando Puñatil existía, llegaba una mujer para hacer una denuncia contra la violencia y lo primero que le hacían era una asistencia psicológica. No podía continuar con su denuncia si no entraba con la psicóloga no sé cuántas sesiones. Esto tiene que ser así.